Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto López, soy profesor de lenguaje y comunicación de primero medio y profesor jefe del segundo F. Ustedes no han tenido mucho tiempo de conocerme porque yo llegué el 12 de marzo a Chañaral, me incorporé a hacer clases y al lunes siguiente ya había cuarentena, entonces no tuvimos tiempo de conocernos, no tuvimos tiempo de interactuar mucho, yo hice apenas un par de clases y nada más. Entonces aprovecho de presentarme, espero que se encuentren bien junto a sus familias, espero que estén tomando todas las medidas necesarias y suficientes para prevenir el contagio del coronavirus, espero que se estén cuidando mucho y cuidando a sus padres y a sus abuelos y a sus hermanos menores. El objetivo de este video es explicarles en qué consiste la segunda actividad de la primera unidad del primer semestre. Seguimos hablando del primer semestre, aunque prácticamente ese primer semestre no, en términos reales no ha existido, pero vamos a dejarlo como la segunda actividad de la primera unidad del primer semestre. ¿Ya? Esta es una actividad relativamente sencilla, es un poco más compleja que la primera actividad, pero en términos generales no es de gran complejidad. ¿Ya? ¿En qué consiste esta actividad? Lo primero que van a hacer es guiándose por el texto que les voy a enviar, que va a estar subido en la plataforma, aquellos que tienen acceso a internet, por supuesto, acceder al link que se les da en el punto 1.1, se les da un link a través del cual ustedes van a acceder a un libro del escritor chileno Ramón Díaz Heterovich. Ese libro se llama Ese viejo cuento de amar. Van a acceder a ese libro y luego van a ir a la página 33. En esa página hay un cuento, es un cuento corto que se llama El regreso de Senkovich. Ese es el cuento que van a leer, ese es el cuento que tienen que analizar, El regreso de Senkovich, que está en la página 33 del libro de Ramón Díaz Heterovich. ¿Qué tienen que hacer con este cuento? Básicamente son dos acciones. Eh, la primera es leerlo detenidamente para poder desarrollar bien las acciones que se les solicitan, que se les demandan. Lo primero es leerlo detenidamente. Es un cuento corto, les reitero. Son 5 páginas. eh, es, es entretenido. Y luego de leerlo detenidamente van a desarrollar dos actividades. La primera es identificar el conflicto presente en el cuento. Ahora, la duda respecto de cómo identificar el conflicto se resuelve en forma muy sencilla. Son pasos bastante lógicos, bastante concretos. Lo primero es que en todo conflicto existe un personaje principal. Entonces ustedes tienen que detectar cuál es el personaje principal que está presente en el cuento El regreso de Senkovich. Eso va a ser bastante sencillo, bastante rápido. Luego, en todo conflicto, este personaje principal, este personaje protagónico, tiene una meta, tiene un objetivo que quiere lograr. Eso puede ser tangible o puede ser intangible. Puede ser algo muy concreto o puede ser algo, puede ser un sueño simplemente. Esa meta, digamos, va a tener siempre un antagonista. Tienen que identificar quién es ese antagonista, un antagonista o varios antagonistas. Ese antagonista no necesariamente tiene que ser una persona, ese antagonista puede ser la sociedad, por ejemplo. Ese antagonista puede ser eh, digamos, el pensamiento, puede ser la censura social. A veces nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños son objeto de la censura social. Entonces ese puede ser un antagonista, la censura social, la sociedad. No tiene que ser una persona en concreto, pero puede ser una persona. Y lo más habitual es que ese protagonista tenga un antagonista, un ser humano o seres humanos que se oponen a su propósito, que se oponen a su objetivo, que se oponen a su meta. Entonces tienen que identificar en primer lugar,
al protagonista. En segundo lugar, la motivación de ese protagonista, la meta, el objetivo, el propósito de ese protagonista. Luego tienen que identificar a él o los antagonistas, que pueden ser una persona, reitero. Puede ser una fuerza antagonista, en resumen, no solamente individuos. Y luego tienen que identificar qué motiva a este protagonista, qué motiva a este personaje principal a enfrentarse a esa fuerza antagonista, qué lo impulsa, qué lo incentiva a enfrentarse a esa fuerza antagonista. De esa manera vamos develando o revelando cuál es el conflicto de este texto y de cualquier texto. Eso es lo primero que tienen que hacer, revelar los elementos componentes del conflicto existente en el cuento El regreso de Senkovich. ¿Cuál es la segunda actividad que tienen que realizar después de leer detenidamente el cuento? Lo que tienen que hacer es escribir en su cuaderno la secuencia de acciones o la secuencia narrativa. Esto ya lo estudiamos en la lección anterior, en la actividad anterior, perdón. Lo vimos a propósito de la lectura que debían ustedes revisar en la actividad anterior. En el libro de texto de primero medio aparece ahí descritan cuáles son los elementos que tiene una secuencia narrativa. Se los voy a repasar ahora porque son los que tienen que revelar. En todo relato hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero eso es muy general. Hay elementos que forman parte de esa introducción, de ese desarrollo y de esa conclusión que ustedes tienen que revelar para dar cuenta de cuál es la secuencia narrativa. Una secuencia narrativa tiene un orden de prelación o de sucesión. De prelación quiere decir que hay sucesos que acontecen antes que otros, que preceden a otros. Por eso se habla de orden de prelación. O puede tener un orden de sucesión, es decir, sucesos que suceden o acontecen después que otros. Por eso se habla de orden de sucesión. La secuencia narrativa entonces es una serie de hechos o de acontecimientos que parte del suceso A, continúa con el suceso B, el C, el D, etc. Pero eso se va articulando de una forma bastante ordenada. Primero está la situación inicial. Hay una situación inicial que generalmente está en la introducción del texto, ¿ya? Luego está el nudo o conflicto. En este nudo o conflicto generalmente se revela cuáles son las fuerzas antagonistas a este personaje protagónico y sus intenciones, las fuerzas o los personajes o el personaje antagónico a este personaje principal, a este protagonista y sus intenciones. Ahí se revela entonces el conflicto, ¿ya? La lucha, la contradicción entre dos fuerzas, entre dos líneas que buscan, digamos, objetivos o propósitos o fines distintos. Luego está el desarrollo y luego está el desenlace o final. Entonces les repaso. Serían 4 elementos en la secuencia narrativa que ustedes tienen que develar o revelar o descubrir en el texto El regreso de Senkovich. Primero está la situación inicial, luego el nudo o conflicto, después el desarrollo de ese nudo o conflicto y después viene el desenlace o resolución del conflicto. Entonces son las 2 actividades que ustedes tienen que realizar. Primero, descubrir cuál es el conflicto de la trama, el regreso de Senkovich. Y la segunda actividad es plantear, es identificar cuál es la secuencia narrativa del cuento El regreso de Senkovich. Bueno, para quienes no disponen de internet, junto a la guía impresa se va a distribuir este relato fotocopiado, que como les digo es muy corto, así que no se preocupen, es una lectura breve. La idea no es, porque estamos conscientes de que ustedes tienen en este momento muchas exigencias, muchas demandas de distintos ramos, por lo tanto la idea es
asignarles, digamos, actividades que sean relativamente breves, que no ocupen más allá de 45 minutos de su tiempo, porque eso sumado a las actividades de los distintos ramos eh, pueden eventualmente saturarlos. Entonces, esta actividad no va a ocuparles más de 45 minutos y cualquier duda la pueden plantear a través de la misma plataforma web en donde va a estar la guía para aquellos que tienen acceso a internet. ¿Ya? En la misma plataforma web ustedes pueden plantear dudas. Entonces, bueno, espero que estén bien. Vamos a seguir obviamente subiendo actividades a la plataforma. Es lo que podemos hacer. Ahora vamos a acompañar esas actividades de estos videos explicativos para estar un poco más cerca. Yo les reitero, me llamo Alberto López. Mi correo es albertolopez1966@gmail.com. Repito, albertolopez19661966@gmail.com. Así que con ese correo electrónico y mi teléfono, por si quieren comunicarse conmigo a través de WhatsApp, es el +56 9982 94815. Reitero, +56 9982 94815. Con todas estas informaciones pueden conectarse conmigo, no hay, digamos, excusa para no hacerlo. Si tienen dudas, si quieren interactuar conmigo, conversar conmigo, resolver dudas, digamos, pedirme sugerencias de material de estudio, etcétera, estoy a su disposición y por favor cuídense mucho y ojalá que no pase tanto tiempo antes de que podamos vernos y podamos, digamos, encontrarnos dentro de la sala de clases, dentro del aula, que es en donde me gustaría verlo y no a través de este video. Que estén muy bien. Cuídense.